La clase de hoy se titula La Biblia a través de los tiempos. Buenos días a todos mis niños, Dios les bendiga. Queremos darle gracias a Dios que nos permite sacar este ratito para poder aprender de Él. Así que quiero darles la bienvenida a todos ustedes. Como hemos hecho en otros días, vamos a dar la clase de hoy utilizando estos medios de comunicación. Quizás tienes en tus manos un teléfono, un iPad, una computadora, y de esta forma estás aprendiendo también de la palabra de Dios. Pero antes de empezar, ¿sabías que hay muchas formas que podemos comunicarnos? En ocasiones podemos hacerlo a través de cartas que enviamos por correo. También podemos comunicarnos a través del periódico cuando dan noticias. A veces también lo hacen por la radio. A veces también podemos escuchar noticias por televisión y enterarnos de lo que está sucediendo. Y también podemos utilizar los teléfonos como estamos haciendo hoy en día para poder llamar, poder comunicarnos con nuestros amigos, nuestros familiares, hacer muchas cosas con el teléfono. Y, por supuesto, la tecnología nos ayuda en todos estos medios de comunicación. ¿Sabías también que Dios siempre ha querido comunicarse con las personas desde que creó al hombre y todavía lo sigue haciendo hoy en día? Él lo hace a través de su palabra, que es la Biblia. Recuerda que el propósito principal de la Biblia es enseñarnos el camino al cielo. Ese camino es a través de Jesús, quien murió por ti y por mí en la cruz para darnos salvación y volvió a vivir para darnos vida eterna. Eso es algo que solo Él puede dar y es el mensaje más importante que debemos conocer. La Biblia también nos enseña muchas cosas más. Ella nos enseña que es el camino a Dios a través de Jesús, nos enseña a orar para poder estar en comunicación con Dios. Recuerda que orar es hablar con Dios. Y también debemos leerla todos los días para aprender de ella y de Jesús. Y nos ayuda a ser mejores personas. O sea que son cosas muy buenas las que nos da la Biblia. ¿Sabes cómo la palabra de Dios fue escrita y compartida durante todos estos años de la historia? Bueno, veamos cómo Dios ha dado y preservado su palabra a través de los tiempos en nuestra historia. Primero, hace muchos años, en el monte Sinaí, Dios escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra y se los dio a Moisés. Eso significa que Dios es el autor de su palabra. Él fue el primero en que dio este mensaje al hombre. Moisés tenía que enseñárselos a su pueblo. Dios le dijo a su pueblo Israel que no olvidaran las cosas que sus ojos habían visto, ni se apartaran de su corazón todos los días de su vida. Antes bien, tenían que enseñarla a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Así que era muy importante que los adultos enseñaran a los niños la palabra de Dios. Ellos la hablaban y narraban las historias y las enseñanzas de la palabra, y era bien importante prestar atención y escuchar para poder aprenderla. Tiempo después, Josué, el sucesor de Moisés, guió al pueblo de Israel a conquistar la tierra que Dios le había prometido. Josué edificó o construyó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. También escribió allí, sobre las piedras, una copia de la ley que Dios le había dado a Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel, y las leyó delante de todos los que estaban reunidos del pueblo de Israel, y de las mujeres, y de los niños, y los extranjeros que vivían allí, porque era importante que ellos conocieran la palabra de Dios. Las personas también usaron el papiro. El papiro es un material antiguo grueso que se parecía al papel y se producía de una planta que se llama papiro.
como era muy abundante en Egipto, de ese material se fabricaban canastas, hacían sandalias, botes y otros productos, pero se usaba más para la escritura. Era tanto lo que lo usaban que el papel llegaron a decirle el nombre papiro. Podrás imaginar que el papiro se comenzó a usar en los años 2000 antes de que Jesús naciera y fue el material de escritura más común en el mundo griego y romano desde el año 500 antes de Jesucristo. Wow, eso sí que es muy antiguo. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en papiro, muchos de ellos. Al pasar el tiempo, la Biblia también se comenzó a escribir en pergamino. El pergamino es un material hecho de la piel de algunos animales y sirve para escribir en ella, también para forrar libros y para otros usos. Es un material que dura más. Comenzó a usarse 1000 años después del papiro. Según la historia, los primeros pergaminos procedieron de Pérgamo. Los judíos, el pueblo de Dios, usaban los pergaminos para escribir algunas de sus leyes. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le llegó a pedir a Timoteo pergaminos que él le interesaba leer. Así que también se usaba para la Biblia y para escribir la palabra de Dios y sus leyes. Recuerda que el autor de la Biblia es Dios mismo. Por eso es que también se conoce como la palabra de Dios, la Biblia. Desde el primer libro de Génesis hasta el último libro de Apocalipsis, el propósito de la Biblia es Jesús. Es la forma de Dios para mostrar el plan que tenía con la humanidad a través de Jesús. Recuerda que el autor de la Biblia es Dios mismo, como habíamos enseñado. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirada? Bueno, el Espíritu Santo de Dios motivaba a las personas a escribir y les decía el mensaje que tenían que escribir y comunicar. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que Dios quiere prepararnos a través de su palabra. Vamos a ver algunas personas que escribieron en la Biblia. En la Biblia encontramos el libro de Jeremías. Jeremías era un profeta y cuando recibía el mensaje que Dios le daba, él lo decía en voz alta y Baruc era el que se encargaba de escribir ese mensaje. El rey Joacim de aquella época hizo quemar el rollo que Jeremías escribió, que contenía palabras de Dios, pero Jeremías tomó otro rollo y Baruc volvió a escribir las palabras que el profeta Jeremías le decía, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. También encontramos al apóstol Pablo. Pablo escribió cartas a muchas de las iglesias que encontramos en el Nuevo Testamento. Algunas de las cartas las escribió estando en la cárcel. Eso no detuvo al apóstol Pablo para poder dar el mensaje que Dios le había dado. También tenemos a Lucas. Lucas fue un discípulo de Jesús. Él escribió el Evangelio de Lucas que nosotros leemos hoy en día. También acompañó a Pablo en algunos de sus viajes. Tenía un amigo que se llamaba Teófilo, a quien le escribió en detalles acerca de la vida y ministerio de Jesús, y también lo que hoy conocemos como el libro de Hechos. La Biblia fue escrita durante un tiempo de 1600 años aproximadamente. Fue mucho tiempo, pero fueron muchas también las personas o escritores que Dios usó inspirados por su Espíritu Santo para que pudiesen escribir el mensaje de Dios, que hoy tenemos como lo que es la palabra de Dios, la Biblia. A través de los años, antes de que fuera inventada la imprenta, la Biblia fue escrita a mano. Se hacía con mucho cuidado. Cuando los escribas cometían errores, no hacían borrones como quizás nosotros hacemos hoy en día, sino que comenzaban de nuevo.
trataban con mucho respeto la Sagrada Escritura. Luego, un hombre alemán llamado Johannes Gutenberg inventó un método de imprenta, una máquina con la que podía imprimir en papel. Su primer y gran trabajo fue imprimir la Biblia. Él terminó de imprimirla en el año 1455, hace casi 564 años. Con el esfuerzo de muchas personas fieles a Dios, la Biblia ha sido traducida a más de 2500 idiomas. Algunas de esas personas fueron perseguidas, pero gracias a su fidelidad a Dios, tenemos las Escrituras en nuestro idioma. Todas las personas merecen tener una Biblia para que puedan conocer a Dios. En el siglo XXI, ya en nuestros tiempos, ha aumentado la tecnología. Y una de las maravillas es que podemos tener la Biblia en computadora, en los celulares o en las tabletas, iPads. Así que hay aplicaciones que podemos usar también para los niños. Eso significa que la palabra de Dios está accesible y disponible para más personas en nuestros días. Eso es bueno y es una buena noticia a la que podemos sacar provecho, como ahora que estamos aprendiendo esta historia en la clase de hoy a través de un dispositivo electrónico que tienes en tu mano. Pero ¿sabes por qué en el mes de septiembre celebramos el mes de la Biblia? Bueno, es porque en un mes de septiembre del año 1569 terminaron de imprimir la Biblia en español, traducida desde las lenguas originales de hebreo, arameo y griego. Por eso es que estamos celebrando, pero recuerda que lo más maravilloso y lo más importante es tener la palabra de Dios en el corazón. Así como el profeta Jeremías escribió, Dios mismo lo ha dicho, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. También encontramos en los Salmos que dice así, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por eso es importante conocer la palabra de Dios para no pecar contra Él. Cada página de la Biblia nos lleva a Jesús. Puedes tener muchas Biblias, pero si no tienes la palabra de Dios en el corazón, de nada vale. Tenemos la palabra escrita y la guardamos en el corazón para no hacer cosas malas y pecar contra Dios. Pero al recibir a Cristo como Señor y Salvador en nuestro corazón, recibimos vida eterna en Jesús. Recuerda que Dios nos ha dado su palabra para enseñarnos el camino al cielo. Jesús es el camino. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Es Jesús tu Señor y Salvador ya? Si no lo has recibido como Señor y Salvador, puedes hacerlo ahora. Puedes decir lo siguiente, Señor Jesús, reconozco que he pecado. Quiero recibirte como Salvador. Por favor, perdona mis pecados y límpiame y lávame con tu sangre. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario por mí y volviste a vivir para darme salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a conocerte cada día y vivir para ti. Si ya has recibido a Jesús como Salvador, recuerda seguir leyendo y aprendiendo de la Biblia para seguir aprendiendo a vivir como Jesús nos enseñó. Qué bueno que podemos tener una Biblia hoy en nuestras manos. Gracias a Dios por su santa palabra y porque siempre nos ha buscado para comunicarse con nosotros. Vamos a ver si podemos recordar algunas cosas que hemos hablado en el día de hoy. Veamos. ¿Recuerdas quién es el autor de la Biblia? Ok, muy bien. ¿Recuerdas en qué material ha sido escrita la Biblia? ¿Sabes cuál es el propósito de la Biblia? Muy bien. En la próxima clase estaremos dando la contestación a estas preguntas, así que recuerda estar pendiente para la próxima clase.
Vamos ahora a disfrutar de un cántico que nos habla de la palabra de Dios. Sé que lo vas a disfrutar. Bueno, mis niños, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado la clase, los cánticos y sobre todo que hayan aprendido mucho. Así que hasta luego, Dios te bendiga y los esperamos para la próxima clase. Bye.